tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos y se equivoca todo el mundo. Las cosas se hacen, yo no creo que un político diga, pues a ver si voy a jorobar a estos bien. No, lo que pasa es que le presionan por aquí, le presionan por allá, tiene que tapar aquí un hueco para dejar abierto otro y así sucesivamente. Pero a mí me parece que si fuera todo mucho más sencillo, funcionaríamos mejor. Pero es que ahora son los envoltorios. Para desenvolver una cosa, madre mía, necesitas una tijera, un soporte. Pero bueno, es una cosa más sencilla. Envolver en un papelito y ya está. Que si esto con cartón, que si esto con plástico, que si aquí 4 flapas, que si aquí. Uy. Pero no puede ser todo mucho más sencillo. Si la gente va deprisa, estamos de acuerdo, pero no lo pongas tan complicado. No lo pongas tan complicado. Que la gente va con sus niños, ¿no? Tienen que atender a los niños a la vez que compra, a la vez que está. Pues tan sencillo para las familias. Lo metan todo en una bolsa y ya está. Y no tanto cachivat, tanta historia de que esto para no sé cuánto, esto para no sé qué. Compras un juguete, yo le he comprado un juguete a mi nieta, incapaz de poderlo abrir, mire usted, incapaz de poderlo abrir. Buscando unas tijeras, claro. Con tijeras, o sea, bueno, yo tengo artrosis en las manos, pero es que ya me dice, madre mía, por favor, digo, es que tú te crees que esto es normal. 40 cuerdas de plástico para conseguir. Claro, los niños, quiero un juguete! Pues hijo, sí, pero espérate que todavía no lo hemos podido abrir. O sea, una cosa, y que luego a lo mejor no funciona. Por otro lado, para que se rompa en unos días. Que se días. rompa 5 minutos. Pero madre mía, para desenvolver un juguete en media hora que nos ha costado ahí, desenvolver un cacho juguete. Digo, yo, hijos míos, ya los que he hecho que estén. Sí. Y tampoco se piensa en la gente mayor, ¿eh? La gente mayor es lo último que se piensa en lo mismo. El jueves fui con mi hija por el centro de Madrid y tuvimos que ir a Tirso de Molina. Y digo, pero es que esto, vamos a ver, el señor Almeida tenía... Esto no está pensado ni para las mamás y los papás con carrito ni para la gente mayor. Una cantidad de escaleras, que es lo que te digo, que yo entiendo que no puedan tenerlo todo perfecto, todo perfecto, pero hombre, por lo menos el centro, muy sucio, también he visto que Madrid está, hacía bastante que iba por el centro, la verdad, pero está bastante sucio el centro también. Sí. Yo no me está gustando el rollo